Apreciados estudiantes de nuestra materia de homilética, es ante todo un gusto estar con ustedes nuevamente y estamos aquí para aprender, para profundizar entre todos y para crecer. La idea es que en la medida en que avancemos, se nos vayan proporcionando herramientas para el desarrollo eficaz de una misión tan noble, tan grande, tan importante como lo es la predicación de la palabra de Dios en el púlpito. En la introducción a su libro sobre la homilética, sobre la homilía, Luis Maldonado se lamenta, y con razón, de la escasa o de la nula atención que los planes de estudio de la mayoría de los centros teológicos españoles dedican a la homilética. Y cuando concluyó el Concilio Vaticano II, se hacía referencia a esta misma queja. Hoy en día sigue siendo un desafío. Ya es un milagro bastante grande del Espíritu Santo el que, a pesar de las malas homilías de muchos sacerdotes, la gente no haya perdido la fe. Y en la sociedad de hoy en que nos encontramos, donde la gente no se conforma con nada, donde la gente, donde no ve bases firmes o no le mueve algo, se larga o cambia de canal o no quieren escuchar. Y en la guerra de valores en que nosotros nos encontramos, incluso sufriendo persecuciones, quiero decirles que tenemos una gravísima responsabilidad. Miren, viniendo de donde vengo, con las experiencias que Dios ha permitido, me ha permitido tener en mi formación sacerdotal, con esta reciente visita donde Monseñor Romero, toda esta vivencia la tengo tan fresca y estoy realizando meditaciones también para mi sacerdocio sobre ello. Les digo que hay tres clases de sacerdotes hoy en día. Hay muchos, pero principalmente hablemos de tres. El sacerdote del montón, que piensa que ya con ser sacerdote es suficiente y que sencillamente le basta con hacer misas y hacer un poco de lo que ya todo el mundo hace y trata de vivir de ello bien y lo mejor que puede, pero pensando en sí mismo, no en la misión que tiene ni en los demás, mucho menos en Dios. Está el sacerdote moderno o el sacerdote modernista, que piensa que todo esto se trata simplemente de innovaciones, ¿no? Entonces, desplazar lo viejo e innovar. Entonces, digámosle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Seamos como la gente. Hagamos divertido el discurso. Hagamos divertida la misa. Entretengamos, pues. Ya sea porque hagamos pensar o porque demos risa, lo importante es que tengamos la atención de la gente. Caer bien, tener cierta fama, que vean que somos chéveres, que no somos anticuados. Algo pseudo protestante también, donde las homilías no son homilías, sino charlas motivacionales. Y en tercer lugar, el sacerdote que se toma en serio su misión. No hablemos de liberales o conservadores, porque en esto hay una cruda guerra y los extremos son peligrosos. Pero si un sacerdote que se tome bien en serio su misión, eh, un sacerdote que realmente ame su ministerio, que se lo tome en serio. Ya hemos dicho que un verdadero sacerdote ha de vivir según su estado de vida, según su consagración, en santidad, ¿no? En santidad no solamente significa fervorosamente y no dando motivos de escándalo, sino plenamente convencido de lo que está haciendo, a un punto en el que no me importa tanto si humanamente hablando, por defender la verdad,
no caigo bien, como si como si me tuviese que afectar en algo, ¿no? Pero sí me va a importar el bien de las almas, consciente de mi responsabilidad de influir en el pensamiento de las personas a quienes trato y evangelizo, en el pensamiento cristiano, en el testimonio de vida, en lo que Cristo pidió que se hiciera y en lo que es la sana doctrina, que no tiene nada que ver con romanizar, sino con ser luz en la oscuridad para discernir lo que es verdad, lo que viene de Dios y lo que no. Decía Luis Maldonado, a los sacerdotes se nos ha preparado mal para la predicación. Paradójicamente, no se ha preparado a los futuros pastores para su función principal. ¿Cuántos seminarios no tienen todavía en sus planes de estudio una asignatura que se ocupe de la predicación? No pensamos con esto en clases de oratoria, no. La situación homilética que Maldonado describe no es solamente en España y no es solamente corresponde con cierta época. Pues desde muy joven yo me vinculé a la vida de la iglesia y desde entonces pues he visto todo tipo de homilías, todo tipo de sacerdotes. También conocí sacerdotes que nunca en su vida habían predicado. No siempre fue algo fundamental y es tan raro porque es lo propio del ministerio. Se me reventó el botón. Así, hay Eucaristías donde no siempre se predica, o no siempre predica quien preside, sino que predica otro, ¿no? Eso es aceptable hasta cierto punto, porque obligatoriamente hablando, solo los domingos y las fiestas de precepto y en las grandes solemnidades es obligación del sacerdote predicar. Pero hay lugares donde la predicación ya no es el sacerdote, sino un laico, una religiosa, un catequista el que la realiza. Y esto no debe ser. Y lo que es peor, que la gente muchas veces prefiere escuchar a la monjita que dé la homilía que el sacerdote, porque predica con más convencimiento, etcétera, ¿no? Y esto no debe ser, esto no es normal. La homilía corresponde al sacerdote, en su defecto al diácono. Y un seminarista puede, porque está en formación, hacer de vez en cuando reflexiones. Pero yendo al punto, se dicen tantas barbaridades, se dicen también en homilías mentiras, se dicen herejías, blasfemias, chistes, incluso chistes vulgares y chistes malos. Es más, y se publican hoy en día en redes sociales. Historias que ni parábolas son, ni enseñanzas, ni nada. Ni tiene nada de sagrado. En ese contexto nosotros tenemos que revisar que no cualquier discursito, aunque lo haga el sacerdote, es una homilía. No es cualquier cosa lo que hacemos y por eso no se puede hablar de cualquier cosa dentro de una celebración litúrgica. Hay que saber explicarlo, hay que saber transmitir el mensaje. Pero la iglesia también viene de una época en la que se ha podido llegar a decir que la iglesia católica era la iglesia del sacramento, ¿no? Solo celebrar liturgias sumamente bellas, sumamente solemnes, cargadas de un significado, pero que solo unos pocos estudiosos conocían. Y nada de explicar o ayudar a los fieles a vivir estos sagrados misterios. Tú lo que tienes es que obedecer y creer. Lo demás es asunto nuestro. Así se hablaba antes, ¿no? Y reservando a nuestros hermanos separados el monopolio de ser la iglesia de la palabra, ¿no? Por eso ellos se atribuyeron eso de que eran los defensores de la palabra, una palabra que ni siquiera ellos conocen bien. Entonces ellos son los rebeldes, ellos son los que quieren estar predicando por ahí a diestra y siniestra. Y nosotros somos los de los sacramentos. Y entonces ahí aparece el problema actual. El párroco decía, ¿no?
Yo soy el párroco aquí en mi gran oficina, que me busquen. Esta es mi jurisdicción. Las misas son a tal hora. Las confesiones son a tal hora. La catequesis de tal a tal fecha. Y la catequista solamente enseñaba a memorizar unas oraciones, alguno que otro concepto. El cura hablaba en un lenguaje dogmático, pero extraño a fin de cuentas, y la gente seguía igual, salvo aquellos que realmente estaban interesados en profundizar, ¿no? Luego, con todo esto de la nueva evangelización, por supuesto, vino el boom de la catequesis familiar, de la evangelización a tiempo y a destiempo, de dar razón de la fe, y empezó a trabajarse en las convicciones de la gente. Y hoy aparece la urgencia de una teología de la palabra de Dios. Pero el modernismo actual se presenta como un desafío porque nadie quiere detenerse ya a estudiar nada. Lo que ven muy largo, muy extenso, salvo ciertas cosas que le parezcan interesantes, no lo quieren escuchar. Cuando tú vas a lo que eran las homilías de los santos, padres de la iglesia, encuentras eucaristías que podían durar hasta 3 horas. Cuando estuve en San Salvador me hablaban de que una homilía de Monseñor Romero podía durar 1 hora, hora y media. Y el país, la capital entera, se detenía a escuchar a Monseñor. Es más, que se había partido de fútbol ese día y coincidía con la misa de Monseñor, preferían parar el partido para que todo el mundo escuchara a Monseñor. Y no era una homilía breve. Es interesante lo que ha sucedido con algunos pontífices. A Juan Pablo II no le entendían mucho lo que decía porque era muy filosófico y hablaba en un lenguaje extraño, pero era el pontífice de los gestos, entonces la gente iba a verlo, no a escucharlo, a verlo. Luego llegó Benedicto XVI y Benedicto XVI era feo, ojeroso, ese alemán, pero cuando la gente escuchaba quedaba fascinada de la profundidad, de la dulzura de sus palabras, un magisterio además. No lo querían ver, pero lo escuchaban. No, y así a veces pasa también con uno, ¿no? Afortunadamente tuve sacerdotes formadores que fueron unos excelentes predicadores y pude estudiar varios estilos y varios tipos de homilía. En ello profundizaremos también de acuerdo a lo que tenemos pautado, ¿no? Entonces, después de la encíclica de Benedicto XV, Human Generis, de 1917, prolongada por la instrucción de la Sagrada Congregación Consistoral, ningún documento pontificio importante parece haber tratado de la predicación, salvo las consignas anuales a los predicadores cuaresmales, ¿no? Pero hablando desde el ámbito romano, ¿no? Nosotros venimos de allí también. Ciertamente la encíclica de Benedicto XV apareció en circunstancias, además, históricamente poco favorables, de la Primera Guerra Mundial, y sigue siendo muy poco conocida, a pesar de que traza un verdadero código de lo que es la predicación cristiana y debemos estudiarla también. Han sido más bien las oleadas sucesivas de los movimientos bíblico y litúrgico y ante todo el impacto conciliar los que han puesto en marcha un proceso saludable de cambio en cuanto a lo que se refiere a prestar atención a la predicación del sacerdote y su necesaria formación para ello. Ahora bien, ¿ustedes qué creen? ¿Que el predicador nace o se hace? ¿Será que ya viene con ese don impreso de predicar? ¿Uno viene con esa, como con un talento innato de su persona? ¿O se hace en el camino en la medida en que se forma? ¿Ustedes qué piensan? Se dice a veces que el predicador nace, ¿no? Hay quien está dotado por la naturaleza para predicar y quien no. Las cualidades naturales en el sacerdote determinarán si uno va a ser un buen o un mal predicador. Así piensan muchas veces los formadores en los seminarios. En el perfil psicológico que nos hacen, miran las facilidades, las habilidades para la improvisación, para la memorización de cosas, para el parafraseo
y quién tiene cualidades para transmitir ideas y pensamientos, quién tiene liderazgo nato, quién no es un buen líder. Monseñor Víctor Manuel Pérez, que fue mi obispo en San Fernando de Apure, me decía, algunos nacieron para ser verbo y otros para ser sustantivo. Entonces nos prueban 1000 veces y comienzan por descarte, ¿no? A sacar. Este no va para el baile, no reúne requisitos, ¿no? Pero esto no debiera ser así. Todos pueden aprender a mejorar su predicación. Aunque es cierto que hay gente que recibe dones especiales, ¿no? Y en esta cátedra de homilética, mi propósito es ser una ayuda para este perfeccionamiento, siendo un instrumento que también se equivoca, que también a veces siente que no tiene nada que decir, que se me nubla la mente, que también se esfuerza por prepararse mejor cada día, y que no nació aprendido, que además era muy tímido antes, pero que la buena base formativa que hoy tengo, aunado a las experiencias, y se la debo a la iglesia y al autoestudio también, me dio recursos para yo retransmitírselo a todos en lo que es el arte de predicar. Arts predicandi. Llamaron a sus obras de este género algunos grandes maestros del pasado. No resulta presuntuoso aplicar el mismo título a un manual que repite lo que otros han dicho, ¿no? Añadiendo un poco de la propia experiencia, ¿por qué no callarse y hacer hablar a los viejos maestros que por algo llegaron tan lejos? Entonces, aquí estudiaremos las antiguas homilías de los grandes santos, de los grandes padres de la iglesia, de los grandes obispos, de los grandes pontífices. Escucharemos a un Benedicto XVI, escucharemos a un cardenal Robert Sará, escucharemos a alguno de Juan Pablo II, ¿por qué no? Escucharemos a alguno de San Pío de Pietrelcina, algún San Oscar Romero, algún cura de Ars, qué sé yo. En el correr de los tiempos han cambiado los puntos de vista y las necesidades, y hay que volver a empezar de nuevo para hacer un sumario de todo lo que nos interesa a nosotros saber, de acuerdo con la tradición, ¿no? Tradición con T mayúscula, ¿no? La tradición de la iglesia. Cada uno repite a su manera la lección de los antiguos y va reuniendo en un trabajo como de costurera, ¿no? Muchas informaciones de muchos autores distintos, de muchas personas, con muchos detalles de aquí y de allá, pero la idea es retransmitir la verdad entera, sin que se malogre. Yo recuerdo todavía homilías de mis antiguos párrocos y, y todavía hoy, 15 años después, retransmito ideas y bendito sea Dios. Pero el mensaje pasa por el filtro de la propia experiencia y hay que tratar de que se transmita íntegro sin que sea una copia, ¿no? Se debe transmitir por convicción, por convicción. La renovación de la predicación presupone la renovación de la teología y es la juventud, la etapa en que lo nuevo se hace carne y sangre propia para toda la vida. En fases posteriores de la experiencia es siempre más difícil el cambio de mentalidad y acecha el peligro de que lo nuevo sea solamente como un barniz más o menos superficial. Entonces ahí estamos parapeteando, ¿no? No es parapeteo, es que esta renovación tiene que surgir desde dentro, como dice la propaganda del champú, desde la raíz hasta la punta. Entonces cada cual tiene e irá teniendo, porque van sumándose responsabilidades y el tiempo libre de un sacerdote, en verdad que uno que de verdad está ocupado en lo suyo es cada vez más escaso. Pero la idea no es sumarle a ustedes cargas, sino que este tiempo sea realmente un tiempo de aprendizaje, que se disfrute, que se le puedan ver los frutos. Eso es lo que yo espero, ¿no? Ahora bien, vamos a mirar acá qué es la homilética como tal. Acá tenemos un concepto de homilética y está sacado de Wikipedia. Homilética es una rama de la teología pastoral, una rama de la teología pastoral.
la cual se encarga del estudio del sermón o discurso religioso. Trata de manera principal sobre la composición, reglas de elaboración, contenidos, estilos y correcta predicación del sermón. Nos enseña cómo presentar con elegancia, miren que también va cuestión de elegancia, ¿no?, y estilo un discurso religioso. Puede decirse, por lo tanto, que la homilética es el arte y la ciencia de predicar, ars predicandi, lo que les decía. Además del sermón, la homilética incluye otros tipos de discursos religiosos, que por lo general son formas de exposiciones más complejas y elaboradas para compartir los diferentes contenidos de la fe. La predicación o sermón homilético fue la principal forma de comunicar la fe utilizada por Cristo durante su ministerio terrenal. Es el estilo de la predicación de Jesucristo, homilía. Entonces Cristo daba homilías. Los apóstoles fueron los que continuaron este mismo estilo, lo copiaron de Jesús y continuaron usándola con grandes resultados, según ha quedado registrado en los Hechos de los Apóstoles y documentos extrabíblicos también. Durante la época apostólica de la iglesia de la era cristiana, se habla de que el apóstol San Pablo fue uno de los más destacados y prolíferos predicadores del evangelio. No significa que los demás no lo hayan hecho, por supuesto. Cabe señalar que tenemos dos tipos de homilética. La homilética evangélica y la homilética católica. La evangélica o protestante, la que utilizan los pastores, y la homilética católica. En las confesiones evangélicas, el sermón o el discurso religioso es la predicación, el cual puede ser de naturaleza pastoral o evangelística. Este discurso por lo general tiene un carácter coloquial, se presenta con mayor libertad, con mayor espontaneidad de parte del predicador. Ellos son más libres en la forma de predicar. Entonces, la predicación puede ser presentada o por el pastor, o por otro miembro de la congregación, o por lo que ellos llaman un evangelista, o por la pastora, o por alguien capacitado, según ellos, para dar el discurso. No se requiere en la religión cristiana protestante de tener el ministerio del sacerdocio, el ministerio del orden. Por eso es más común que las denominaciones evangélicas tengan dentro de los mismos cultos y esas cosas, utilizan con más frecuencia otros métodos como conferencias, charlas, simposios, o lo llaman estudio también de la Biblia, etc. Y pues todo eso hace parte del estudio de la homilética. Pero en la fe católica, que es a lo que nosotros concierne, el principal discurso es la homilía, el cual es un sermón con un carácter de mayor solemnidad, que forma un todo dentro de la misa, donde el sacerdote está actuando, óigase bien, in persona Christi, o sea, en persona, en nombre y con la autoridad de Cristo, y por ende se sobreentiende que es Cristo quien desea transmitir dichas verdades que son un auténtico magisterio. Por eso no se puede hablar de cualquier manera. Es un magisterio inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, no es improvisado, sino transmitido por la Iglesia y de generación en generación. Entonces, hay magisterio ordinario y magisterio extraordinario. Y debido a su carácter solemne, solo el sacerdote o quien ha sido autorizado puede impartirlo. En la fe católica, tanto los textos, las fuentes y la naturaleza de la homilética son propios y por lo general su estudio forma parte de los estudios sacerdotales, no más. Es también el carácter solemne de la misma liturgia lo que impide que otra persona pueda pretender usurpar ese lugar, ¿no? Tiene que hacerlo el sacerdote. Ahora bien, el tipo de la predicación define quién es el predicador y cuál es la doctrina que imparte. Hay ciertas expresiones que pueden hacer fácil en lo que es la semántica del lenguaje identificar si se trata de un predicador católico, de un sacerdote, porque hablan revestidos de autoridad sagrada. Esto quiere decir que el sacerdote no puede hablar de cualquier manera, no es cualquier idiota el que está hablando
El tipo revestido de autoridad para hablar en la persona de Cristo. Y esto no es no tener humildad, esto es que hay que ubicarse. Cristo hablaba con autoridad. Y eso fue un distintivo también para los apóstoles. Entonces, eso se va a ver porque se habla revestido de autoridad sagrada. O si se trata, por el contrario, de un discurso protestante, de un pastor, o si es teólogo o no. Hoy en día hay personas preparadas que van y escuchan las homilías de uno. No es propio de sacerdotes bien formados, por ejemplo, hablar de interpretaciones al azar de la Sagrada Escritura, de respetar las creencias. Nosotros no tenemos ninguna creencia, se trata de convicciones firmes, de verdades reveladas directamente por Dios en Jesucristo. Por ende, no son creencias. La fe nuestra no es creencia, es una verdad revelada en Cristo y se tiene que hablar con convencimiento. Libertad de pensamiento, de eso no habla un sacerdote bien formado, no es cuestión de libertad de pensamiento tampoco. Discursos motivacionales o discursos modernistas tampoco deben hacer parte de nuestro lenguaje. Tú puedes utilizar argumentos psicológicos, filosóficos, de otro tipo, pero cambiar la homilía, lo que debe ser magisterio, por una charla motivacional es poco serio en un sacerdote. Hacer que se diga amén después de cada frase positiva, eso es más protestante que católico, eso no es necesario, de hecho. Curaciones por la sola fe, tampoco es demasiado, no es necesario hablar demasiado fuerte, como gritándole a la persona. Una cosa es enfatizar una idea, ¿no? Pero no es gritar, como pasa muchas veces en los discursos protestantes, ni tratar de hacer chistes sobre las cosas sagradas con el fin de entretener o de romper el hielo. Eso no es cosa nuestra. La homilía del sacerdote está revestida de autoridad sagrada porque Cristo dijo: a quienes a ustedes escuche, a mí me escucha. A mí me escucha. Debe prepararse. No es aconsejable que el ministro, el sacerdote, esté improvisando la homilía. Incluye la forma de transmitir. El tono de la voz es necesario trabajarlo. La forma de gesticular, la forma de mirar, si hay contacto visual con la gente o no. Para los judíos fue determinante escuchar que Jesús hablaba con autoridad, como dice el Evangelio. Este habla con autoridad, no como los escribas y fariseos. Habla como quien realmente sabe de lo que está hablando. Esos tenemos que ser nosotros. Cristo no viene a transmitir creencias, Cristo viene a revelar una verdad, aquella que nos ha mandado a decir el Padre Celestial. Nos muestra al Padre y el propósito del Padre. No viene a decirnos que está bien creer en cualquier cosa. Vino a revelar un propósito, una voluntad, un camino para salvarse. Una iglesia, unos sacramentos, y nos comunicó un modo de hacer las cosas. Y nosotros tenemos la responsabilidad de transmitir esas cosas. Al dar sus instrucciones a los apóstoles, les dice: el Espíritu Santo les enseñará a recordar todo cuanto yo les he mandado, incluso hablará por ustedes. Entonces vemos que no es hablar por hablar, sino que es un hablar, pero con responsabilidad. Seguiremos hablando de esto más adelante.